Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y vamos a hablar de este tema tan interesante. Soy narcisista. Primero que nada, es muy importante darnos cuenta que decir que somos narcisistas cuesta muchísimo trabajo. Así es que el programa del día de hoy lo que vamos a hacer es ponerte sobre la mesa qué es esto de ser narcisista, cómo es que actúan las personas que son narcisistas, si nosotros vivimos con una persona que es así o tal vez nosotros mismos somos así. Y una vez que lo identifiquemos, ¿qué podemos hacer con esto? Porque la verdad, pues no es muy agradable ni serlo ni vivir con alguien que lo es. Puede ser bastante complicado y puede ser muy tortuoso. Así es que esto vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que va a ser un programa maravilloso. Quédate con nosotros. Está con nosotros Carlos Sánchez Muñoz. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual y doctor en ciencias sociales. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Feliz de compartir con todos. Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido. ¿Tú qué opinas? ¿Sí somos narcisistas todos? Creo que tenemos que identificar muy bien ese término donde nace del mito de Narciso, ¿no? Y entonces Narciso, la historia se cuenta por sí sola porque es este personaje que vive, se ve en un reflejo de agua y entonces se queda cautivado por su propia imagen. Y entonces muere pues ahogado en esa autocontemplación. Entonces creo que es muy importante que identifiquemos que una persona que es narcisista es una persona que está con un autoconcepto totalmente desbordado de sí mismo y que tiene una altísima necesidad de reconocimiento y se vuelve exigente, o sea, piensa que está por encima de los demás. Y creo que sí tenemos que diferenciar en que hay personas que pueden tener rasgos de carácter, de personalidad, pero eso no significa que tiene un trastorno. El trastorno es ya cuando una persona no es funcional, cuando está afectando su propio carácter, personalidad, lo psicosomatiza, le puede llevar a un exceso de ciertos actos que lastiman, hieren a la pareja, como lo mencionaba el testimonio, pero creo que no sería preciso decir que los niños, por ejemplo, un niño tiene una etapa en la infancia temprana que es un sentido de supervivencia, ¿verdad? Un niño en la lactancia necesita, por supuesto, aprende que llorando va a demandar, es la forma de comunicarse, pero en esa etapa de la infancia todavía no hay una conciencia en el cual el niño lo está haciendo de forma porque tiene un autoconcepto desbordado o porque quiere humillar o está haciendo... No, entonces creo que el ser humano va pasando por diferentes etapas. Sí es cierto que el origen, ¿verdad?, del narcisismo, creo que ya lo platicaremos, pues tiene mucho que ver con esa relación con los padres y ahora sabemos que se está desbordando, ya platicaremos yo creo eso, pero el testimonio es muy interesante porque regresando al tema de la pareja, eso hace un narcisista. Es tan ávido de reconocimiento que hace que la otra... Él se relaciona con satélites. Él es el sujeto y todos los demás, no solamente la pareja, el jefe, el vecino, el amigo, todos se vuelven objetos que están a su servicio y que va a estar totalmente demandante. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una pareja que nada de lo que tú hagas es suficiente, que siempre tú tienes que estar para servirlo, atenderlo, cuidarlo, protegerlo y no importa lo que hagas, se vuelve muy violento emocionalmente y por eso tenemos los casos donde la gente, la pareja, puede entrar en depresión. Claro, por supuesto. Solamente comentar que la comunidad científica se puso de acuerdo y en un manual estadístico de enfermedades mentales nos comparte criterios de evaluación para dar este diagnóstico, que hay 9 puntos muy puntuales, pero ya teniendo 5, pues es muy evidente. Entonces, si una persona se confunde, porque no es que tenga una autoestima desbordada, no, todo lo contrario. Más bien es una persona que está totalmente con un autoconcepto desmesurado y desbordado de sí mismo. Es decir, cae en la grandilocuencia. Es una persona que puede ser percibida como que llega a un lugar y entonces tiene que llamar la atención, ¿no? Vemos, no todos los artistas, pero algunos artistas pueden tener esos rasgos de personalidad, por poner un ejemplo estereotipado. Entonces, sí es una persona que desbordada de sí misma, pero también va a tener otra característica inequívoca. Siempre va a ser demandante, exigente, de un trato especial, porque él se cree superior a los demás. Entonces va a tener esos derroches de soberbia, prepotencia, arrogancia, altivez,
porque él se cree superior a los demás. Y ese autoconcepto desbordado y en esa forma va a hacer que sea una persona poco empática, que lo han mencionado, porque no puede ponerse al nivel de los demás. Pero también vemos que él en su autoconcepto vemos que son personas que van a buscar servirse de los demás, van a utilizar a los demás y siempre todo les va a llevar a una exigencia de los demás, a verse a sí mismo. Y entonces cuando una persona tiene estos rasgos, que por supuesto que pueden ser muy tiranos y van a ser muy violentos emocionalmente, verbalmente, económicamente con los demás, porque van a utilizar su belleza física, su influencia, su poder, su economía, su posición para entonces siempre estar por encima de los demás. Pero no es una competencia sana de un deporte, no, es una competencia a costa de humillar a los demás, porque esa persona necesita humillar al otro para entonces compensar esa autoconcepto erróneo que tiene de sí mismo. O que en algunos casos hay dos, ¿no? El que tuvo una infancia de abandono, de rechazo, y entonces él compensa con esa grandilocuencia, o aquel que le enseñaron a ser así, por padres que fueron muy aduladores, que eres lo máximo, que nunca vieron un trato equilibrado, mesurado de sí mismo. Entonces, sí es muy diferente una persona que tiene el trastorno o rasgos narcisistas per se. Claro, y en esto que dices hay un gran abanico, ¿no? Por supuesto. Porque de repente vemos a personas que tienen todos estos rasgos que estás diciendo y algunas otras que tal vez tienen unos más marcados y otros menos, pero también caen en el narcisismo. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasa con los hijos y las hijas de madres o padres narcisistas? Lamentablemente generan un gran trauma psicológico, un daño, como nos contaba el testimonio, porque ¿qué pasa? Es un papá, una mamá, como bien lo narraban, que es totalmente no se puede satisfacer, no importa lo que hagas, y siempre tiene que ser el centro de atención. Entonces imagínense que un hijo necesita darle cariño, atención, afecto, pero ¿qué pasa cuando ve a su propio hijo como un satélite, como un objeto que está para servirle y demandar? Entonces, no le permite desarrollar un autoconcepto sano y además su forma de actuar socialmente le va a dar un parámetro equívoco de cómo relacionarnos con inteligencia emocional socialmente, ¿no? ¿Qué pasa? Una madre narcisista que llega a la escuela, que quiere brincarse la línea porque es la persona superior, que es arrogante, que es prepotente, que él piensa que su hijo está dotado de una superinteligencia, que es el más guapo, es el más inteligente, está por encima socialmente de los demás. Entonces, un padre lo va a minar en su autoconcepto, pero al mismo tiempo es toda el campo de cultivo para generar otra conducta narcisista. O sea, padres narcisistas pueden desarrollar esa conducta. Entonces, si vemos, todos los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos una parte biológica, psicológica, emocional, y nos desarrollamos en un contexto social. Entonces, un poco esta pregunta, si lo heredo, lo aprendo, lo desarrollo, pues aquí podemos ver, sí puede haber una predisposición genética, pero más bien son estos eventos emocionalmente de desarrollo. ¿Y qué pasa cuando el padre se vuelve súper demandante con el hijo? No, tú tienes que ser el primero, es que tú, date cuenta, eres estás superior a los demás, eres el más inteligente. Entonces, le va haciendo creer ese engaño que todos los demás están para reconocerlo, ¿no? Y entonces un padre narcisista se ve reflejado en su hijo y puede ser muy tirano, ¿no? Es que yo a tu edad yo ya había hecho esto, que ser muy demandante, pero a la vez obligarlo a que los demás, exigir esa atención de los demás. Y algo muy preocupante que sí quisiera, hay una investigación en Alemania donde nos dice que actualmente el narcisismo está creciendo en un 450%. ¿Cómo crees? Y hay muchas investigaciones haciendo investigación sobre las canciones, el uso de los términos como yo, mío, conmigo, las escrituras que se están haciendo, todas las nuevas publicaciones, cómo se están utilizando estos términos. Y no es lamentablemente no nos sorprende a los psicólogos cuando vemos el uso de las redes sociales, cuando vemos padres que nace el hijo y el día de su nacimiento le crea su Facebook, ¿no? Y
entonces ya pone la foto y entonces ya está esperando los likes, los papás que enseñan a los hijos a grabarse videos y entonces están ávidos de reconocimiento. Entonces vemos que hay una cultura actual que favorece el desarrollo del narcisismo, donde se están no con valores educando a los niños a no autorregular su concepto de sí mismos y generar empatía con los demás. No, donde se está educando a través del TikTok, del Instagram, del Facebook y de otras redes sociales que inclusive deportistas, ¿verdad? Vemos muchos rasgos en Strava, ¿no? Donde estás compitiendo y estás subiendo fotos, pero esos son rasgos narcisistas. Entonces sí tenemos una cultura que está favoreciendo esos rasgos, lamentablemente. Sí. Y que es gente, bueno, que no se atiende, difícilmente va a ir a terapia, y la gente que llega a ir a terapia, pues descalifica al psicólogo y se va a creer superior y no lo necesita. Y entonces, si llegan por rebote, por otras circunstancias, ¿no? Porque tienen otros rasgos, alcoholismo, drogadicción o problemas con los hijos, pero no llegan para atenderse. Y por supuesto que en la terapia nunca ellos van a ser el problema, no necesitan la terapia y no quieren ayuda. Sí, es realmente peligroso. Sí. Fíjate que fuerte esto que nos dices, porque finalmente también es parte de la cultura en la que estamos viviendo. O sea, hoy pues es muy alto el índice de personas que se comunican a través de todas estas redes que nos estás diciendo, de las redes sociales, de todas estas plataformas virtuales. Y sí es cierto que el lenguaje, la narrativa está cambiando, ¿no? Qué difícil poder encontrar el equilibrio. Es encontrar también este punto medio, porque la audiencia nos está diciendo cómo encontrar ese punto medio en la educación de nuestros hijos. Le debemos aplaudir, pero no tanto, pero sí. Ay, Como sí, qué que difícil. ellos ya están, o sea, de lo que mencionabas, que qué consejos también le podían dar en ese sentido de, entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy fomentando esta personalidad o cuando estoy desvalidando todos sus logros? Entonces, ¿aquí alguien me podrá ayudar? Sí, la clave de la educación es un binomio, amor más disciplina. Y eso nos va a dar una estructura psíquica sana. El hecho de que yo a un hijo sí es muy importante que le diga te amo, te quiero, lo reconozca, oye, qué bien te ves, reconocer sus logros, sus éxitos, el poderlo guiar en amor, darle afecto, sí, es muy importante, pero también establecer límites claros. Y esos límites claros es donde tú no puedes faltarle respeto, tú tienes que guardar el orden, no puedes exaltarte en un lugar porque ser demandante, el darle herramientas de inteligencia emocional, eso le va a dar una estructura sana. Solamente quisiera regresar a algo que varios comentaron, Miguel y demás, y decir que ser perfeccionista no es sinónimo de narcisismo. O sea, una persona que es para que hablemos de narcisismo tiene que haber ciertos otros rasgos de personalidad, que sea, inclusive ser perfeccionista se puede relacionar inclusive a otros trastornos como un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o a otros rasgos de personalidad. Pero para que hablemos de una persona narcisista es porque va a ser súper de un concepto desbordado de sí mismo, demandante. O sea, no es solo que sea un perfeccionista. No podemos dar un diagnóstico basado en un rasgo de personalidad. Claro. Pero la pregunta es, ¿sí es una de las características de los narcisistas? O sea, algunos narcisistas, tampoco vamos a generalizar, ¿sí manejan esto de la perfección? Sí puede tener un rasgo de perfeccionista, pero en realidad más bien es demandante y exigente. Y no necesariamente ser perfeccionista. Va a ser muy cuidado de la atención. Recordemos que lo que es un egocentrismo que siempre lo regresa a sí mismo, a la adulación, a la búsqueda del reconocimiento. Ese es el centro. Buscar su persona, utilizar a las otras personas, el no ser empático. Y estar enamorado de sí mismo, ¿no? Porque esta imagen que nos dijiste de Narciso, o sea, son estas personas que aman su voz. Por supuesto, hay personas que pueden tener este rasgo de perfeccionismo, por ejemplo, cuidan muchísimo el ejercicio, ¿no? Y entonces buscan la perfección porque a través de eso van a controlar o van a utilizar un beneficio. Entonces sí puede tener una correlación. Ok. Todos necesitamos, y es sano, ese reconocimiento, o sea, es una parte que nos sirve de referencia. Y lo más sano es que nosotros les ayudemos a los niños a identificar sus dones, talentos, habilidades y sobre todo sus valores, y de ayudarles a autorregular su autoconcepto a partir de sentirse seguros de quiénes son por quienes son. No por lo que tienen, no por los logros que hacen, sino por quienes son como personas.
Pero, ¿qué pasa cuando una persona está tan ávida de afecto, de reconocimiento? No necesariamente va a ser porque haya tenido una familia, un entorno, un papá o un cuidador narcisista. En algunos casos, como bien nos decía Blanca, ver su historia de vida, y ahí podemos ver, por ejemplo, historias de abandono emocional. Entonces es como una plantita, si nunca le di agua, entonces le pones cualquier líquido y lo va a absorber, está carente de ese amor, de esa aceptación. Y por cierto que ahí podemos ver cuál tipo de pareja se buscaría un narcisista, que el narcisista se va a relacionar completamente con personas que están carentes de afecto, de atención, porque hay gente que compensa sus carencias, como no se sienten suficiente, entonces idealizan a la otra persona. ¿Nunca se va a relacionar un narcisista con otro narcisista? No, chocan. Serían, porque son dos personas completamente antagónicos, porque dos narcisistas, ¿cómo dos van a llegar a una fiesta y coexistir, ¿no? Pues si ambos quieren llamar la atención y ambos son demandantes, ¿no? Entonces, no, más bien vemos cómo el narcisista va a buscar satélite, un objeto que le sirva. Pero un narcisista nunca va a estar para el servicio del otro, porque es sumamente egoísta. Primero está él, después él y al último él. No hay otra persona. Primero están sus necesidades afectivas, emocionales. Oye, pero ¿por qué no llevaste mi traje a la tintorería? Oye, pero ¿por qué no hiciste eso? Siempre está utilizando. Entonces, no, un narcisista no se presta a ese juego. A relacionarse con otro narcisista. ¿Pues querías decir algo? Bueno, sí, como un compendio donde no se abarcan todas las enfermedades mentales, solamente algunas que se definen, se dan criterios de diagnóstico, se habla de tratamientos, se puede, y es una colaboración especialmente en Norteamérica, porque tenemos versiones contextualizadas para Latinoamérica, como el CIE-10, y también tenemos en Europa y en Asia otras versiones que pudieran ser equiparables. Pero muy interesante la pregunta. Creo que puntualmente, el rasgo característico, si es o no un rasgo narcisista, es si yo me hace falta porque en lo interior estoy esperando que adulación, reconocimiento, porque yo creo que la persona está obligada a dármelo, entonces sí es un rasgo narcisista. Si más bien podemos ver que pudiese ser otro rasgo, si es una carencia afectiva, porque no me siento suficiente, porque no valgo, porque ¿qué vemos? El narcisista en su imaginario no es que se sienta suficiente, él piensa que está por encima de los demás y entonces por eso merece un trato especial y entonces por eso le afecta el no ser reconocido. Entonces ahí sí sería un rasgo narcisista. Pero si no es porque espera un trato, un reconocimiento especial, más bien se reconoce como que demanda afecto, cariño, entonces no es un rasgo narcisista. Eso es muy importante. Hay algunos que han llegado como muy lejos, o sea, estábamos diciendo, por ejemplo, hay políticos, sí, hay personas de la historia, claro. Artistas, decías. Entonces, después de tanta adulación, de tantas personas a su entorno, cuando se separan de esos puestos o se salen de esos lugares, la soledad les ha de pegar durísimo, ¿no? Sí, han mencionado cosas muy importantes. Es muy triste porque hay muchos videos, ¿no?, que te identifica a un narcisista y se sataniza, ¿no? Pero tenemos que ver que en un trastorno estamos hablando de un enfermo mental y yo les invito a verlos con compasión y con misericordia, porque son personas que realmente le están pasando muy mal, que su propia personalidad alejan al hijo, alejan a la familia. ¿Y qué pasa cuando esa personalidad autoengrandada que vive de la adulación, digamos, un artista? Tenemos estos casos icónicos, y hay investigaciones como una persona que ya tiene el trastorno narcisista va a ser más factible que caiga en depresión. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta que no es tan exitoso, que no es tan poderoso, eso le va a caer en depresión, y eso está totalmente vinculado al suicidio. Son personas altamente probables que se suiciden, porque recordemos que el suicidio es un mecanismo de evasión, es una escapatoria, no es que quiera morir, es que es la solución ante eso que no puedo corregir. Y tenemos los casos de los artistas, que cuando se terminan los aplausos, hay un cambio de su concepto público, o gente muy rica que ha vivido del dinero,
se suicida. Claro, híjole, qué fuerte lo que nos estás diciendo, pero sí. Recordemos que las ciencias sociales no son como las ciencias exactas. En matemáticas siempre 2 más 2 son 4. Y aquí más bien hay generalidades. Sí podemos hablar de ciertos rasgos de personalidad de los hijos únicos, totalmente cierto, pero comparto totalmente con Blanca. Obedece mucho al modelo de crianza. ¿Qué tantas herramientas de amor, de reconocimiento? Sí es sano una exigencia, pero ¿qué tanto le puedo ayudar a contener sus emociones, establecer límites claros y qué tanto puedo balancear ese equilibrio? Porque si yo a un hijo solamente le doy amor y cariño, voy a generar una personalidad tirana, demandante y en un caso exacerbado, pues un delincuente, un trastorno antisocial. Pero cuando una ¿Pero por qué? Porque, perdón, para que el público sepa, porque nos pusiste, si yo solo le doy amor y cariño, ¿por qué voy a generar a alguien así? Necesitamos un binomio, ¿no? Amor y disciplina generamos una personalidad sana. ¿Qué pasa cuando yo a una persona solamente le engaño y le miento haciéndole creer que toda la gente, no importa lo que haga, no va a tener consecuencias? No importa si le faltas el respeto, no importa si haces trampa, no importa si eres cruel, no importa, no hay consecuencias. Por eso es que la disciplina es muy importante para generar no culpa, sino arrepentimiento. Ese arrepentimiento es la conciencia de empatía. Ay, mira, lastimaste al perrito, sóbale, ¿no? Entonces yo lo hago consciente del daño y entonces hago una reparación. Entonces sabemos que estas conductas que nos humanizan, la civilización se aprende, se desarrolla, no nacemos con ello. Por eso es muy importante que si yo como cuidador, como padre, como contexto social, no le doy eso a mis hijos, que es muy importante en la escuela, entonces, qué mentiras, qué engaños, ¿no? Va creciendo con esa personalidad tirana, demandante, donde piensa que los demás están para servirle y entonces por eso es el daño. Y el otro lado, ¿no? Cuando una persona, nada más para poner el equilibrio, sí, claro. Cuando solamente es súper estricto, súper demandante, muchos límites, pero no le doy amor, entonces voy a generar rebeldía. Y recordando, ¿no? Tu pregunta de qué pasa con un adolescente, bueno, cría cuervos y te sacará los ojos. Cuando yo un hijo lo hago narcisista, entonces, ¿qué va a pasar en la adolescencia? Esa personalidad se va a revertir con un papá narcisista y entonces va a estallar la bomba en casa. En peleas. Claro, porque van a ser dos narcisistas enfrentándose. ¿Cómo? Yo soy súper exitoso y entonces si soy el mejor promedio y entonces consiénteme y lo merezco y no importa lo que yo haga y o compitiendo una mamá con una hija, ¿no? Por a ver quién es la más guapa, quién llama más la atención, por los novios. Entonces sí se vuelven muy complicadas las relaciones entre narcisistas, pero no, es una regla que un hijo único se vuelva narcisista. Más bien ese modelo equilibrado que yo le puedo dar para generar una estructura sana. ¿Qué pasa? La otra pregunta que hicimos es si descubro, ahorita en este programa descubro que mi mamá es yo qué hago como hija, mi papá es yo qué hago como hijo o hija o mi pareja. ¿Qué les recomiendan? Creo que lo importante es tampoco no caer en un autodiagnóstico, no etiquetarme, pero sí buscar ayuda profesional de un especialista de la salud mental, en este caso un psicólogo clínico, un psiquiatra, que somos los especialistas en salud mental. Y por supuesto, seguir trabajando, buscar ayuda, sí en terapia, pero por supuesto que hay libros, hay grupos de autoayuda, hay películas, hay muchas herramientas, hay podcasts, que podemos ir trabajando justamente, tener esa humildad de cómo yo lo reconozco y empiezo a trabajar en esos rasgos de humildad, a ver, de inteligencia emocional, ¿por qué me voy a exacerbar? Tan importante es el otro, hacer actos de amor. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. Y antes de estar pensando en el otro, no, pues es que mi papá, mi tía, comenzar el cambio en nosotros, pero sí muy importante buscar ayuda profesional. Sí, puedo tener otra pregunta que nos hace Fernando García. ¿Esta personalidad solo surge en la infancia, como ustedes han mencionado? ¿Es importante o es imposible que algo en la adultez detone esta personalidad, este trastorno?
Si tú has llegado a los 30, a los 40 años y no has desarrollado el trastorno narcisista, es altamente probable que no lo vas a, no es que algo te lo detone. En esta situación, no. Vamos a tener que tener varias herramientas, pero siempre vamos a ver que sí, no he tenido un solo caso de narcisismo que no haya tenido su origen desde la infancia temprana, que haya tenido una persona cercana de referencia con una personalidad autoengrandada. No he visto a alguien que ya en la adolescencia tuviera prepotencia, altivez, soberbia y que ya para la juventud temprana le causara conflicto en todas sus relaciones. Yo les puedo garantizar que si llegan a los 30, 40 años y no lo han desarrollado, es altamente... Pueden desarrollar otro tipo de cosas, se pueden, pero no va a suceder. Claro, tal vez se ve más marcado, ¿no? Mientras van creciendo más por las situaciones, tal vez entonces ya tienes más poder porque estás en un trabajo, porque ya eres mamá, estás relacionado porque con ya más totalmente tu red de relaciones, lo has dicho ¿no? perfecto, Cristina. Claro. No, sí. Más bien son otras circunstancias como que detonan que se revele más, pero no es que mágicamente un día se convierta. Claro, sí, no, pues no. Sí, no, desgraciadamente esto es desde la infancia y con todo el caldo de cultivo que tienen las familias. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y, por supuesto, tratar de vivir lo mejor posible. A forma de conclusión, rapidísimo, una frase que quieras que se quede el público. Bueno, yo me quedo con esa palabra humildad, que necesitamos ser más autocríticos, analíticos, reflexivos de nuestra personalidad y gestionar mejor nuestras emociones. Y, por supuesto, que si vemos que hay alguien que nos haga daño, hay que buscar ayuda.